Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos una semana más a Punto de Encuentro, este programa de Canal 8 Televisión, en el cual disponemos de 60 minutos, una hora de televisión para hablar con pausa, con tranquilidad y esperamos que con fundamento, como se suele decir, de cuestiones que son de su interés. Antes de nada, saludar a nuestros telespectadores de las islas de Tenerife, de La Gomera y de La Palma, y también recordarles pues, los canales en los que emite esta emisora de televisión, Canal 8, en TDT, en Tenerife, en la comarca sur, a través del canal 38 y en La Palma a través del canal 63. También, antes de presentarles a los invitados que nos acompañan esta noche, quería comentarles, recordarles que tienen un correo electrónico a su disposición, que es puntodencuentro@canal8tv.com, en el cual esperamos sus sugerencias, sus críticas, digamos que es nuestra pequeña ventana para que ustedes nos digan qué tipo de programa quieren y qué asuntos tratan o persiguen que podamos ocupar este ratito de televisión en darles pues, el tiempo adecuado y la profundidad para que ustedes conozcan algo más de las cosas que pasan en nuestra tierra. Esta noche, es evidente por la proximidad de las elecciones europeas, vamos a intentar hacer un programa diferente. Vamos a intentar también que las personas que nos acompañan nos expliquen cómo ven Canarias, cómo ven Europa, siendo en este caso personas que no han nacido en esta tierra, personas que en algunos casos por cuestiones laborales, por cuestiones vitales o por estudios, están viviendo ahora en Canarias, en Tenerife concretamente. Paso a presentarles a nuestros invitados, que a continuación tenemos con nosotros a David Jenkins, que es ciudadano británico, capellán de la Iglesia Anglicana de Todos los Santos en el Puerto de la Cruz. David, buenas noches y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. También nos acompaña Catalina Winska, que es una estudiante de origen polaco, que vive y estudia en Alemania y que ahora está estudiando Filología Española y Biología en la Universidad de La Laguna, aquí en Tenerife. Catalina, también buenas noches y muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Y también contamos con Alfonso Mertens, un ciudadano belga que lleva afincado en Tenerife o en Canarias al menos desde 1974 y que se dedica a cuestiones que tienen que ver con el arte, con el grabado y con su enseñanza en estos momentos en un centro en Santa Cruz de Tenerife. Lógicamente también muy buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Bueno, pues la primera pregunta es obvia. Me gustaría que, en pocas palabras, como ustedes lo sientan, como lo perciban, nos expliquen un poquito qué piensan ante estas elecciones que tenemos a la vuelta de la esquina el próximo domingo, en las que se supone que vamos a elegir a los representantes de casi 500 millones de europeos, de 491 millones de europeos. David, empezamos por ti, por tu situación en la mesa, arrancamos por ese lado. Mi idea es del Estado europeo. Sobre las elecciones, ante estas elecciones, ¿cómo lo ves? ¿Crees que hay participación, que la gente está dormida? Sí, la elección es importante porque el Estado europeo va a influenciar las vidas de mucha gente. Y también mucha gente y también en muchos niveles personal y también niveles nacional e internacional también. Y no me gusta mucho la idea de una Europa como un superestado, sí, pero necesitamos participar en las decisiones del Parlamento. Sí. Y es la forma de los ciudadanos que tenemos, de momento, una de ellas es votar el próximo domingo, supongo, ¿no? Sí, vale. Voy a votar. Catalina, al respecto, ¿qué piensas? ¿Estas elecciones europeas se sienten realmente pues, de donde tú vienes, donde es tu familia, de Polonia en este caso, o de Alemania, donde vives y estudias también? ¿Se perciben como algo en lo que hay que participar, en este caso tanto en Alemania o en Polonia, por el conocimiento que puedas tener? Claro, yo puedo hablar desde este punto de vista de un estudiante o de una hija de mis padres en este caso también. Y en este caso, en mi caso ahora, cuando estoy en Tenerife con Erasmus, con Sócrates, con ese intercambio, eso es también una cosa que la Unión Europea está mostrándome como oportunidad para disfrutar mis estudios, para hacer algo más para mis estudios. Entonces es también una motivación para mí, para los otros estudiantes, también para los estudiantes de aquí, de Tenerife, para ir a la votación. Y cuando veo, por ejemplo, en mi familia, ahora de Polonia, claro, tengo algunas primas que se fueron también para trabajar, para vivir con sus familias en otros países de Europa. Y esto es también una posibilidad que nos da la Unión Europea con
con abrir las fronteras de todo esto. Hace algunos años no pudo posible para la gente de viajar para trabajar en otros países. Todo esto sin problemas. ¿No? También, claro, todas las becas que nos dan es también algo que tenemos que disfrutar y que nos ayuda. Alfonso, ¿qué opinas ante, digamos, esta próxima cita electoral, que nos concierne a todos, a tantos y tantas millones de personas que viven en eso que se ha llamado la vieja Europa? La vieja Europa. Yo creo que tenemos la nueva Europa. El tema es que aquí no se nota tanto, como estamos bastante alejados de todos estos movimientos. Aquí se nota con Erasmus y todas esas cosas y algunas subvenciones que hemos tenido anteriormente por carreteras y todas esas cosas. Pero por Canarias es muy importante en este sentido. Si logramos junto con el extraperiférico, con las otras islas europeas, formar un bloque fuerte para defender nuestra cosa específica. Tenemos la lejanía, el transporte, todo esto, y aquí ya antes había aquí importadores directos, ya no hay ninguno, son todos subimportadores desde Península. Como antes con la Puerta Franca había mucho más posibilidades. Entonces cada producto aquí sale mucho más caro que en varios sitios. Cuando yo tengo que comprar por el taller un papel especial, si la mando por email a Ámsterdam, 2 días después tengo aquí 35% más barato con todos los costes incluidos que a comprar aquí. Eso no es normal. Eso no es normal, pero es lo que pasa, ¿no? Sí, que lo que pasa, claro. Por esta razón tenemos que forzarnos para defendernos, ahora más que nunca. ¿Y cómo ven ustedes los bajos índices de participación habituales? Hombre, en el caso de Bélgica no, en el caso de Luxemburgo, por lo menos en las últimas elecciones, del 2004, participó, pues casi el 90% de la población, tanto en Bélgica como en Luxemburgo. Sin embargo, el Reino Unido, digamos, está en el otro lado, ¿no? Porque la gente no considera a lo mejor... 40%. 38% era el dato, aproximadamente el 40%, efectivamente. No hay mucho, sí. Y Polonia, recién llegada a la Unión Europea, también ha sido un índice bastante bajo, parece lógico. Sin embargo, contrasta con Alemania, que sí tiene un índice de participación, y España anda a la mitad, se quedó en el 45% en aquella cita. ¿Por qué creen ustedes que los ciudadanos de todos los países de Europa todavía, parece que en muchos sitios, no se siente la obligación de participar en este proyecto? Sí. David. Tenemos un problema en el Reino Unido porque del sistema de votar. Normalmente en Inglaterra, por todo el resto de las elecciones, votamos por un candidato personalmente. Claro. Sí, por el ayuntamiento, el condado, por la región, sí. Pero por Europa es el sistema de representación proporcional. Por los ingleses es muy diferente, es muy impersonal. Claro. Y creo que mucha gente dice, no me gusta votar por un equipo, prefiero votar por esta persona. Sí, al final se votan unas siglas, no se vota persona, ¿no? So, tenemos, es una cosa que hace el Parlamento de Bruselas más remoto, más lejos. Sí. ¿Qué opinas sobre eso, Alfonso? Un segundo. Sí, claro. El tema del Parlamento en Bruselas está trabajando mucho, haciendo muchas cosas, pero es muy técnico y no llega directo a las personas. Sí. Ese es el tema, es una transmisión de datos de los políticos de diferentes gobiernos y se hacen muchas cosas que luego los países tienen que seguirlo. Y eso es importante para, a lo largo, unificar todo poco a poco. Estados Unidos no está hecho en 2 años tampoco. Sí. Ha tardado cientos y cientos de años. En Europa, si tenemos actualmente más lo que van a entrar dentro de un par de años, eso es un bloque enorme, industrial, más grande que Estados Unidos. Sí.
más grande. Y esto no tenemos que tener la prepotencia como los Estados Unidos, pero podemos más confiar en el proyecto global, pero en el futuro la nueva generación necesita para mantener el nivel de vida y la seguridad social y todas esas cosas, si puede, pero con investigar, renovar y seguir adelante para un liderazgo. Sí, pero sin embargo Europa es mucho más variada, ¿no? Porque estamos hablando de la cantidad de los 27 países, hay todo tipo de culturas, de religiones. No es tan homogéneo como podría ser una potencia como puede ser los Estados Unidos, ¿no? Digo yo. Ojo, en un estado, en el otro estado de Estados Unidos es otro mundo, ¿eh? Hay una ley en un estado que en el otro estado no existe. Sí, pero incluso por origen, digamos que todos tenemos una raíz común europea, pero cada país tiene sus cosas y su historia, además, que Eso es tampoco fue de ayer. Sí, y además yo creo que es un valor positivo esa variedad que tiene Europa, ¿no? No, mire que no estoy en contra, pero el tema es que la economía, que da sí, lo que nos da de comer, nos da de comer, es importante en la mundialización. El tema es que antes del libre comercio había convenios para yo exportar a ustedes, ustedes pueden importar de aquí y para arreglar nuestro mercado interior cobramos una entrada plus un impuesto u otra cosa, ustedes también, o una cosa para regular la forma de exportación e importación. Ahora cuando está libre, muchas empresas mandan a China a hacer pequeñas cosas, le traen aquí con su sello encima como su gran empresa, quita mucho trabajo. Eso será una pregunta que les plantearé luego, esa economía de las personas, esa Europa de la economía o esa Europa de las personas. Yo creo de momento están intentando hacer la Europa de personas, pero el origen y la base y la más importante es la creación de la Unión del Acero, del Carbono y todo eso. En su momento es crear un bloque fuerte económico para sobrevivir en el futuro. Catarina, sobre la participación, que normalmente, como decíamos antes, hemos repasado algunos de los índices de participación de las últimas elecciones. ¿Qué opinas al respecto? Por ejemplo, en Polonia tú decías antes que era lógico porque llevaba un poco tiempo dentro de la Unión Europea. Después Alemania tiene otros datos que tú conoces bien. ¿Qué opinas en todo ese sentido? Entonces, yo estoy entre dos lados porque participo en ese grupo de la gente muy joven en Alemania y conozco a mis amigos y lo que yo sé, ellos quieren todos irse a la votación, a la elección, porque claro, nosotros también luchamos para que quitan los pagos para los estudios, para la matrícula, para que podamos disfrutar también de los estudios, que los estudios son más transparentes, que podemos, no sé, aceptar, que van a aceptar también las cosas que hacemos aquí. Sí, que se pueda convalidar, ¿no? Que es claro, la palabra que utilizamos. Y esas son cosas que solamente la Unión Europea, como esta Unión, puede elegir, puede cambiar. Y al otro lado tengo también, por ejemplo, mi familia, también mis abuelos, mis tías y todo eso en Polonia. Polonia como un miembro muy, muy joven, desde 2004, es un poco, no sé, la gente no es tan abierta en frente de las elecciones europeas. También con este pensamiento muy conservativo de toda la gente, ellos luchan para que la gente se vaya a la elección, pero pienso que es difícil y yo también con mi hermano intentamos para hablar con mis abuelos para que saben que pueden cambiar también para nosotros con esta elección. Pero no sé cómo va a ser la participación el domingo porque sí, pienso también que también los partidos y la gente tiene que hacer más de comercio sobre los carteles, los vídeos, por ejemplo, en la tele y todo esto. Estas son cosas que en Alemania normalmente cuando se ve un programa en la tele se puede mirar en cada 30 minutos un video de un partido de gente que dice que la gente se tiene que irse a la elección y todo eso. Y en Polonia no es tan normal esas cosas. Y aquí la propaganda o digamos que se estimule a la gente para que vaya a votar, sí. Ustedes como consumidores de los medios de comunicación en estas elecciones europeas, ¿cómo lo ven? ¿Alto, bajo, medio?
¿Consideran que las autoridades españolas están fomentando que se participe o estas elecciones están pasando un poquito casi a escondidas, Alfonso? Yo lo veo pobre. Lo ves pobre, ¿no? Pocos carteles, poco... No, que no están utilizando bien el contenido. Hay que dar un mensaje, una confianza. Y están yo veo en general en todos los partidos. Sí, independientemente de seguir las políticas. Sí. En últimos años están aplanando mucho su forma de llegar a la gente. Se monta un numerito fuerte y después... Pero en general hay que ir con fuerza personal y no con cuentos. E ir directamente al tema de que se trata. A lo importante. Sí. David, ¿cómo ves esas, digamos, desde lo público, esas campañas para estimular? ¿Crees que están produciéndose algún tipo de campañas para estimular la participación? Para que la gente tenga en cuenta la importancia de estas elecciones. Sí. La pública por la televisión no me gusta, porque es muy indeterminado. Es muy difícil para explicar las políticas por la televisión y también por los asuntos de Europa son muy grandes, es muy difícil para explicar en un momento. La publicidad por la elección es solamente las identidades de los partidos, nada más. Un color azul, color rojo, red, sí, solo los colores es la identidad. Soy indiferente. Y por ejemplo en el Reino Unido... es el mismo. ¿Participa igual? Sí, o sea, me refiero a la televisión, los medios de comunicación... Sí, excepto en Inglaterra o en el Reino Unido, tiene una cara de su candidato. Es la única diferencia. Sí. Yeah. Catalina, en cuanto a que si las instituciones están apoyando a que la gente participe, tu perspectiva viéndolo desde aquí, en este caso desde Tenerife, ¿qué opinas? Mira, yo estoy ahora en una situación aquí en Tenerife muy rara, o mejor muy salvaje, porque vivo en la residencia en Tenerife y en este momento no tengo la posibilidad ni la oportunidad de mirar si hay una propaganda para las elecciones, porque al mismo tiempo tengo que decir que esta residencia ha sido cofinanciada por la Unión Europea, pero no tenemos un internet y no tenemos una televisión. Bueno, eso sí que es grave a estas alturas de la película, ¿no? Sí, para tener el acceso al mundo fuera, claro, para mirar qué pasa con las elecciones. Está financiado por Europa hacia adentro, no hacia afuera. Esto es una contradicción en sí mismo, porque cuando yo entro en mi residencia hay un señal grande en el primer pabellón que, mira, esto es fundado por la Unión Europea, pero al mismo tiempo tenemos un internet que yo puedo solamente disfrutar para mirar mi correo electrónico y para estar en contacto con mis profesores y nada más. Si me permites la broma, a lo mejor estás con la Unión Europea del siglo XIX, no con la del 2021. Y al mismo tiempo un estudiante como yo piensa, claro, yo quiero ir a la elección para que se mejore toda la situación, para que tenemos posibilidades para viajar, para hacer intercambios y todo eso. Y claro, miramos que hay dinero que la Unión Europea puede dar, por ejemplo, a Tenerife para que construyan una residencia como esta, pero nadie va a controlar cómo toda esa situación pasa, cómo han construido cómo eso. Se ejecuta, cómo se hace realmente, ¿no? Y en ese momento no puedo decir nada de la propaganda aquí, solo que lo que dije antes de la propaganda en Alemania, que hay los vídeos y todo eso, pero aquí solamente puedo mirar los carteles que la gente ha puesto en las calles y es todo. Me gustaría hacer una pregunta a los tres y si quieren la contestan y si no pues la dejamos pasar. ¿Ustedes van a votar o han votado ya, si lo han hecho por correo para las elecciones?
Alfonso. Por correo. Por correo has votado y has ejercido ya tu voto para las elecciones. David. Personalmente aquí en Puerto, sí. En el Puerto puede ser. Y Catalina, nos comentabas al principio del programa que lo tienes complicado, ¿no? ¿Nos lo puedes explicar? Sí, son problemas logísticos con un chico que vive ahora en mi piso en Alemania y que tiene que ser responsable para mi correo que llega y no me dije nada y entonces no tengo la posibilidad de votar por correo. Entonces, te vas a quedar sin poder votar en este caso. Ustedes saben que una de las cosas, ya hemos hablado un poquito, que distingue a esta Unión Europea de las personas, según dicen, es la posibilidad de que podamos circular libremente entre unos países y otros que conforman esta Unión. Me gustaría que me dijeran qué piensan sobre esa medida, si realmente es efectiva y muy interesante para nosotros al menos y seguro para nuestros televidentes, si opinan que eso también ocurre con los canarios, o lo digo por la lejanía, por los kilómetros. A mí me pueden decir que yo puedo ir al país que me dé la gana, pero si no tengo, digamos, algún tipo de apoyo para hacerlo, estando a 2.000 kilómetros del continente, resulta un poquito más complicado. Son dos preguntas en una. O sea, Alfonso, si quieres empezamos por ti. Mira que... ¿Esa circulación de personas existe y en Canarias cómo la percibes? Hay una cosa, la conexión entre las personas. Aquí, con la gente de aquí, la conexión personal es muy positiva, muy buena. Como estamos en una isla. En la isla tiene sus límites y dentro de estos límites tiene que convivir bien y ya tenemos buenas costumbres aquí, yo puedo decir nosotros ya creo. y esto es mucho. De hecho, yo tengo una chica estudiando fuera en la península, en una zona específica, en la universidad, y quería volver aquí para seguir estudiando aquí. No quiere seguir fuera ya, para tener... Eso que los canarios llaman la nostalgia, la morriña... No, es el ambiente. El ambiente. La forma de vivir. Abierto a la gente aquí, habla entre el contacto, se habla de esto. En otros sitios, por ejemplo, hay universidades fuera donde hay en la aula 1.600 personas. Y cada uno está luchando por desde 1.600, a lo mejor pasa por los exámenes, a lo mejor 100 o 80. Entonces, hay mucha competición demasiado fuerte a veces. Sí, eso aquí es diferente. Entonces, que ya da un ambiente en algunos un poco extraño. David, sobre esa libre circulación, ¿tú crees que existe? Y además, desde Canarias... Sí, me gusta mucho la oportunidad para vivir aquí totalmente libre. Sin un visado, sin sin visas, sin documentación, un poquito de documentación, pero no necesita un permiso para vivir aquí. Pero creo que hay un problema con la idea de una Europa sin fronteras. La idea, la teoría es para el movimiento el mudamiento de personas entre país y país. Pero creo que Europa sufre de que se llama la ley de consecuencias no deseadas. Porque, por ejemplo, sí, puedo venir aquí para vivir, sin problemas, sin complicaciones, pero las islas son un territorio muy limitado y también necesita con muchos recursos muy limitados también. Si el gobierno de las islas quiere controlar su inmigración, el Parlamento en Bruselas no puede controlarlo. Necesita abrir sus fronteras totalmente. Pero no es lógico. Habría que haber una intente cordial, ¿eh? Sí, ya. Bajo tu punto de vista. Bien. Por ejemplo, las otras islas, por ejemplo, las Channel Islands de Francia, entre Francia e Inglaterra, puede controlar sus residentes. Sí. Pero las Canarias no pueden. Catalina, nos queda apenas un minutito. Esta opinión sobre si realmente hay libre circulación de personas y cómo lo ves. Mira, yo estoy aquí solamente hace 9 meses, entonces no puedo decir mucho sobre esto, pero pienso que, por ejemplo, la gente que está aquí y estudia conmigo, ellos quieren quedarse aquí. Y
hay este pensamiento que somos canarios y no somos españoles, y pienso que a la gente le gusta este pensamiento y quieren quedarse aquí. Y hay también muchos inmigrantes también de África que también viven conmigo y estudian conmigo, y pienso que para ellos han también una han abierto, ¿no? Sí. Bien, pues si les parece lo dejamos aquí, y como corresponde en cualquier programa de televisión es el momento de la publicidad. A la vuelta seguimos hablando de este concepto de Europa y cómo lo vemos en Canarias a través de gente que no ha nacido aquí. Gracias. Bien, aquí seguimos en Punto de Encuentro con nuestros invitados esta noche, hablando de, bueno, hasta qué punto, cómo viven ellos esta proximidad de las elecciones europeas y cómo conciben también esa idea de Europa, que en ocasiones en Canarias se nos vende simplemente como que es un sitio al que vamos a pedir algo y de vez en cuando nos lo dan. Antes subvenciones, ayudas, pero bueno, hay que tener un concepto, o al menos es la idea de este programa, tener un concepto mucho más amplio de lo que puede significar y las posibilidades que nos da estar dentro de la Unión Europea. Retomamos el debate, la tertulia con nuestros invitados, y quería hacerles una pregunta también que ya antes Catalina ha esbozado un poquito. ¿Ustedes creen, por ejemplo, que los canarios que ustedes puedan conocer, gente nacida aquí, se sienten europeos? ¿Qué opinan, Alfonso? Sí. ¿Sí? ¿Crees que saben las posibilidades que tienen, que Europa no solamente es un sitio donde ir a pedir, sino también La nueva tiene muchas generación, posibilidades? la nueva generación, Los jóvenes, ¿te los refieres? jóvenes le tienen el coco. Los jóvenes no tienen el coco. ¿Y el resto de la población? Mira que yo conozco mucha gente que es orgullosa que están aceptadas dentro del grupo en realidad. Y yo creo que tenemos que ser positivos. Es positivo. Es muy positivo. David, ¿tú consideras que los canarios que tú puedas conocer tienen claro que son canarios, que bueno, que son españoles y son europeos? Aparte de que sean europeos, ¿cómo lo percibes? Difícil para decir, para mí. Mis amigos son, sí, canarios, sí, por sentimiento, sí. Español, sí. Europeo. Depende de para qué, como se suele decir. Depende en su situación, depende en su trabajo y... ya, sí, estamos en parte de Europa, sí, creo. Lo tenemos claro. Yeah. Y Catalina, tú que al fin y al cabo llevas menos tiempo, tanto que como David o como Alfonso, ¿percibes también que los chicos, los compañeros canarios, chicos y chicas compañeros canarios de clase, de la universidad, de la residencia, alguno que pueda estar también, se consideran, saben, tienen conocimiento y se sienten europeos? Yo pienso que no. ¿Tú piensas que no? Pienso que no, porque cuando hablamos en la superficie solamente de las palabras europeos, canarios o españoles, claro que sí, porque esas son las definiciones. Exacto. Pero cuando hablamos del pensamiento, de lo que significa europea para los estudiantes aquí o para mis compañeros, pienso que no, porque pienso que es difícil, porque las Islas Canarias son en el sur de Europa, son enfrente de África, y toda esa distancia crece y crece también en el pensamiento de la gente. Pienso que ellos no saben cómo pueden disfrutar de la Unión Europea. Ellos están bien aquí, disfrutan de ese tiempo, estudian, viven aquí, entonces sus familias están aquí, y pienso que hay poca gente de mi edad que piensa que va a ir, por ejemplo, a la península para vivir o a trabajar. A un lado, para las Islas Canarias es una situación buena, porque van a quedar los trabajadores aquí, la gente joven que va a ayudar a la economía, a todo. Pero al mismo tiempo la gente también puede viajar, puede hacer algo también en otros países. Y pienso que a causa de esa distancia puede ser muy difícil para gente joven de mejorar quizás su vida, para saber si hay en otros países más posibilidades, más oportunidades. No voy a decir que aquí no hay, claro, pero pueden hacer algo más. Pero a ellos les gusta quedarse aquí, porque hay todo en esas islas. Hay 7 islas, pueden disfrutar de todas, viajar, y pienso que es suficiente.
Sí, mucha gente considera que es suficiente. Quería hablarles también, o quería proponerles algunas de esas contradicciones, ¿no? Ya comentábamos algo al principio del programa. Estamos hablando de Canarias, como todos sabemos, la primera industria de este archipiélago es el turismo precisamente que viene básicamente de Europa, y por eso también ha sido, supongo, muy positivo en términos económicos y sociales la pertenencia a la Unión Europea, porque ha hecho posible pues, muchas cosas. Por ejemplo, que todos los europeos que estén dentro de los países europeos, los habitantes de los países europeos, lleven en la cartera, bueno, prácticamente todos, la misma moneda, lo cual resuelve muchos problemas y muchas historias anteriores. El tema comentábamos antes de la... que no hace falta, no hay necesidad de tener un visado, tener un permiso de residencia concreto por un tiempo, pero también tenemos algunos déficits. Y yo creo que, quería preguntarles a ustedes cómo lo ven, por ejemplo, una cuestión tan importante como son los idiomas. O sea, en Canarias, un sitio donde se vive del turismo, un sitio donde vienen muchísimos europeos, ya sea a vivir, a estar de turismo, a estudiar. ¿Ustedes no consideran que es una contradicción que, al menos en términos de educación, la sociedad canaria no haya resuelto, digamos, la cuestión idiomática? Porque aquí el que más consigue hablar a lo mejor inglés, y depende de los casos, ¿no? Eso ha ido cambiando porque hay mucha gente joven que ya se maneja bien. Pero históricamente es un asunto que no se ha atendido cuando el turismo empezó a entrar aquí a finales de los años 70. O sea, yo no sé qué es lo que piensan al respecto. Alfonso, que te veo que estás gesticulando, como que tienes ganas de explicar tu visión sobre esa, digamos, esa pasividad con los idiomas que ha habido entre los canarios, ¿no? Yo me recuerdo la época de Franco Vivo todavía. En aquel momento, para venir de fuera y quedar aquí como europeo, tenía que pedir permiso del consulado, tal, ir al gobierno civil 4 veces, tarde más o menos, con suerte, 1 año para tener los documentos en regla, con suerte, ¿no? Eso era la historia antes, ¿no? Antes, ¿no? No, pero entonces que en este momento en Playa de las Américas estuvo funcionando 4 hoteles. En aquel momento Puerto de la Cruz tenía su auge, su fuerza. Entonces que después vi subir, como entre todos hemos visto esto, como un boom enorme que ha creado una situación no normal. Y a lo mejor esta crisis, esa es la solución a largo plazo para el turismo en Canarias en general. Pero se frena el exceso de construcción y creación de camas demasiado rápido y en sobreoferta. Y cuando hay pocos hoteles, los precios del hotel deciden el hotelero casi. Que hay mucha oferta, el precio del hotel decide el tour operator. Ahora los hoteleros que han creado muchos hoteles están quejándose que están dominados por los tour operators. Gracias que dominan ahora los hoteleros, si no, no hay turismo. Claro. Eso está claro. Caterina, sobre el tema de los idiomas, por tu experiencia, ¿consideras que, bueno, que a lo mejor la gente joven seguramente pues ya se maneja bien en 1 o en 2 idiomas, pero si hablas con gente de un poquito mayor, parece ser, esa es la sensación que tenemos los que vivimos aquí y mucha de la gente que nos visita, que esa parte no la hemos resuelto, ¿no? Sí, es difícil porque, claro, en frente del castellano, el canario en sí mismo es también un dialecto, un idioma. Otra versión, ¿no? Claro, es una cosa sobre la lengua lingüística, y la gente dice que nosotros no hablamos castellano, nosotros hablamos canario. Y pienso que la gente joven tiene de vez en cuando dificultad de hablar en otros idiomas que el castellano o el canario, que desde ese punto de vista de la escuela no tienen las posibilidades de hablar el inglés propiamente, y también como el francés en otros países es muy importante como la lengua segunda o tercera que los alumnos pueden estudiar. Pero si tenemos que resolver este problema, no sé, porque la lengua en sí mismo es lo más importante de una cultura, lo que significa todo para una cultura, para el país. Entonces, claro, podemos hacer algo con las escuelas, que queremos hacer un nivel más o menos mismo en toda Europa, que decimos, vale, cada país tiene su lengua, su idioma, pero como segundo idioma tenemos que estudiar el inglés y terminar nuestra escuela, nuestra carrera con este nivel para que hablemos propiamente el inglés.
sería una claro. posibilidad, claro, porque normalmente la gente no sabe las cosas básicas, tienen inglés porque, claro, yo hablo también con la gente aquí a causa de mi futuro, porque quiero ser maestra en la escuela, me interesa mucho cómo ellos piensan también del idioma. Y me han dicho que, claro, estudiamos inglés, pero no sirve para nada. Estudiamos inglés, pero no sabemos inglés, ¿no? Sí, Al final. esto es. Y estudiar y saber tiene que ser lo mismo, o, claro, tiene que servir para lo mismo. David, tú que además llevas también, tu contacto con una comunidad, en este caso británica, que vive en el Puerto de la Cruz. No me refiero porque seguramente allí tendrás la oportunidad también de comprobar hasta qué punto, porque te lo dirán tus propios parroquianos, por llamarlos de alguna forma. Mira, es que aquí no hay forma de entenderse en determinado bar, restaurante, en un hotel. Tengo que hacerlo por señas, por el idioma internacional de las señas, como solemos decir, y no cabe la posibilidad por el propio desconocimiento de la sociedad canaria del inglés, por ejemplo, ¿no? Sí, pero la comunidad inglesa tiene un gran problema aquí porque los ingleses no quieren aprender otro idioma. Los ingleses no quieren aprender otro idioma y los canarios no saben mucho inglés. Eso es una fórmula fantástica para que no haya comunicación. Pero es muy interesante porque en el siglo XIX hubo mucho inglés hablado en Puerto, porque fue una gran colonia de ingleses, mucho más que ahora. Pero hay un problema, sí, que los canarios no hablan mucho inglés. Pero es muy interesante que estoy aquí, veo que la segunda idioma en el mundo es español, porque tiene todo el continente de Sudamérica y también en los Filipinos también. Pero las escuelas en Inglaterra aprenden francés. Pero sí, los niños aprenden francés por muchos años, pero no lo hablan. Por ejemplo, sí, Alfonso, claro. Un segundo, último momento, especialmente en Holanda, en Bélgica también, en otros países también, en las universidades donde hay departamentos muy técnicos como ingeniería, todas esas cosas, algunas universidades están dando los cursos específicos, muy especializados, solamente en inglés. Porque es en un idioma universal y donde se han publicado la más información sobre la profesión, y ese es un tema que aquí tiene que con martillos meter el inglés dentro, porque necesitamos, la nueva generación tiene que vivir con sea como sea para adelantar. Es informática. La idioma de informática es inglés. Eso es cierto, claro. Sí. Todo el contacto es este. ¿Qué opinan, por ejemplo, de los... No me refiero concretamente, entiéndame bien, no los voy a poner en ese apuro, no me refiero al nacionalismo canario, pero ¿qué opinan ustedes de los nacionalismos en Europa? Porque al fin y al cabo, digamos, al igual que hay una energía tratando de unificar a todos los países que componen la Unión Europea, también hay energías locales que consideran que no, que tienen que quedarse con su... Y ya no hablo de países, sino incluso de regiones o de autonomías, de lo que sea. ¿Qué opinan? ¿Cómo consideran cada uno de ustedes? Esto es una opinión personal que les pido. ¿Cómo ven los nacionalismos dentro de esa gran Europa? Alfonso. Mira, si el nacionalismo está para hacer reconocer su entidad, su grupo de personas, su forma de ser, en Europa, ¿por qué no? Claro. Esa parte, digamos, es buena, ¿no? Esa parte es positiva, parece positiva. Sí, pero hay que tener estas cosas, no puede pasarse de la raya tampoco. Ese es el tema. Entonces, que se puede utilizar en grupos políticos, sí o no, eso es un tema aparte. Pero el nacionalismo tiene su origen histórico también en muchos sitios. Claro. Igual en España, igual en Bélgica, como Flandes, tenemos 3 gobiernos regionales, uno de Flandes, otro de Valonia, otro de Bruselas y un cuarto de la pequeña región que hemos tenido de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial.
Entonces, por un país que tiene 9,5 millones de habitantes, son muchos gobiernos. Son muchos gobiernos. No, son muchos gobiernos. Claro, es en muy caro. económicos. Por esto, que ahí yo lo veo un poquitín, por esto un gobierno detrás del otro está fracasando y el país está un poquitín frenado políticamente. Falta unas personas con una cabeza cuadrada para decir, mira chico, junto y adelante. Entonces, el tema en Europa tenemos por lo menos la entidad europea, que somos habla inglés, alemán, polonia, portugués o español o italiano, pero se siente, hay una unidad que nos tira adelante como grupo económico. Y ahora tiene que más personalizarse hasta la persona. Ese es un tema que en los últimos años no han hecho demasiado. Con los estudiantes sí, y otras cosas sí. Pero es un tema que tiene que cuidarlo. Caterina, ¿qué opinas de los nacionalismos? ¿Que consideras que van en contra de esa gran Europa? ¿Son un ingrediente que bien gestionado puede significar algo? Yo pienso que en este caso de Alemania el nacionalismo es todavía un tema muy difícil, como la gente se siente como alemanes o como un país en sí mismo y cómo se muestra en frente de los otros países. El nacionalismo es en Alemania todavía un tema más o menos tabú, pienso que, como un país en el tema de la política. Alemania es muy importante, claro, también para la Unión Europea, también para su mismo, pero la gente, cada persona en su mismo para mostrar su nacionalismo es difícil. En Polonia es un otro caso, la gente se siente más como un grupo, claro, un miembro de la Unión Europea y también están bien en esta situación, pero Alemania no sé. Y también los otros países no aceptan esta situación. Sí, Alemania tiene una cosa que igual en España, históricamente, que del norte, de Nordrhein-Westfalen, o los bavarios, es otro mundo. Claro. Dentro, sí, que están las diferentes identidades. Sí, si va la región de Berlín, el entorno, es otro mundo. Entonces, Rheinland-Westfalen es otra forma de vivir, pero entre todos son todos alemanes. Son todos alemanes, claro, no es también como en Bélgica. Eso es importante. Tenemos el punto del flamenco del flan y del francés que separa un poco la gente, que separa un poco los habitantes y el país, pero en Alemania es claro, tenemos el sur que se sienta como el Freistaat, que estamos libres y todo, también como la Saxonia, pero cuando estamos al fin de una página y de toda la historia, son todos alemanes, pero para mostrarlo es todavía el punto de la historia que... No ha llegado, ¿no? Sí, claro. Sí, pero perdón un segundo. En general, los grupos políticos no ayudan esto, porque cada uno defiende su región para mantener su poder dentro del sistema. Entonces, cuando ese es un frenazo... Digamos que influyen sobre las diferencias en vez de sobre la... Ese es el tema. Esto pasa en País Vasco, esto pasa igual en Cataluña y aquí un poco también y en otros sitios también. Pero es lógico, es normal, pero esto tiene que aceptar y seguir adelante. David, ¿qué opinas sobre los nacionalismos? Además, tú que eres de procedencia galesa, no sé también si a lo mejor puedes aportar algo, ¿no? Sí, por nacionalismo entiende una identidad cultural. Veo en Europa una oportunidad para dar identidades diferentes culturales. Y debe de decir que no soy inglés, soy del país de Gales. Y el país de Gales es con una identidad muy diferente, muy cultural, con nuestro idioma y nuestra literatura también. Pero históricamente en Inglaterra o el Reino Unido
la potencia política y cultural es muy, muy concentrado a Londres. Y no hay las provincias autónomas equivalente que tiene aquí en España. So, espero que en Bruselas tenemos otra autoridad. So, cuando Londres es demasiado, podemos en países decir, ¡oye, Bruselas, ayúdanos! Eso es verdad, parece. Sí. Les informo, nos quedan apenas 2 minutitos y esa era casi la última pregunta que quería hacerles. Nos quedan 2 minutos de televisión. ¿Cómo perciben ustedes que los europeos, Bruselas es lo que iba a decir, siempre es el salvavidas, el papá al que vamos a llorar? ¿Qué opinas, Alfonso? Nos quedan 2 minutitos, te pido brevedad. Mira, si todo el mundo mira a Bruselas, mira a la Unión Europea para llorar, o para saludar, o para hacer de todo, perfecto. Pero por lo menos van ahí... Que piensen que existe, que está ahí. Y se va nutriendo poco a poco y formar un grupo global, pero necesita su tiempo. No hay milagros. Catalina, ¿qué opinas sobre esa visión que tenemos en muchos países de que Bruselas, cuando no nos resuelven las cosas, digamos, nuestras autoridades centrales en cada país, vamos y acudimos a Bruselas, pues eso, a llorar, a pedir? Claro, pedimos siempre a Bruselas por la ayuda, por todo que pueden hacer. Y por eso pienso que tenemos que ir a votar para conseguir esto, para seguir con este pensamiento que Bruselas puede cambiar algo, claro, porque ahí se centra toda Europa y ellos pueden ayudarnos, pero tenemos que pedir de una manera clara y de todo que falta a Europa. Y nosotros somos los responsables, nosotros sabemos que nos faltan en nuestros países, que queremos, claro, que queremos cambiar y que queremos conseguir. David, una última intervención, no sé si hay algo que nos haya podido quedar en el tintero que quieras aportar. Sí, hay una tensión entre la potencia de Bruselas, la potencia central y la identidad nacionales también. Prefiero la idea de una Europa federal, no un Estado de Europa, ¿sí? con limitaciones nacionales y también limitaciones centrales también. Bien, pues por nuestra parte agradecerle su presencia aquí esta noche. La verdad es que el programa, no sé para ustedes, pero para mí ha sido bastante interesante, divertido y creo que entre todos hemos aprendido un poquito más de cómo nos ven también desde otros puntos de Europa personas que en estos momentos viven aquí en Canarias. Por nuestra parte nada más, despedirnos, animarles a que participen en los procesos electorales porque es un derecho que tenemos y que tenemos además en muchos países en este caso, pero en España no hace tanto tiempo. Y confiar en volver a verles la semana que viene aquí en Punto de Encuentro en Canal 8. Buenas noches y muchas gracias.